Dios les bendiga a todos aquellos que nos están sintonizando, ¿verdad? A través del Facebook, viéndonos también a través del Facebook. Estamos aquí en la Casa Pastoral. Está conmigo la misionera Marilyn Domínguez. Dios les bendiga. Y también está nuestro hermano Cristian Vega. Está con nosotros. Hoy pues no pudo tener la guitarra, pero vamos a cantar al Señor, ¿verdad? La prisa de algunas cosas. Pero estamos contentos porque a pesar, ¿verdad?, de las situaciones que estamos pasando, vemos que la iglesia, los comentarios, la unidad, la oración, la página del WhatsApp personal de la iglesia, vemos, ¿verdad?, que tenemos una continua intercesión diaria, y les exhorto que sigamos así. Hay un avivamiento tremendo dentro de la iglesia y se nota a través de esa página, ¿verdad?, del WhatsApp. Amén. Claro está, lo que a través de Facebook no se puede ver, ni tampoco lo vamos a postear porque son clamores personales, ¿verdad?, de cada familia, y Dios se está glorificando. Hoy pues vemos las noticias, acaba de llegar, ¿verdad?, un barco de un crucero con bastantes personas afectadas, y oremos por esas personas. Algunos ni querían que entraran a la Florida, y yo creo que ahí es donde hay que tener cuenta, ¿verdad?, que Dios tiene misericordia para todos. Si somos cristianos debemos que esforzarnos a ser creyentes, ¿verdad? Amén. Amén. Van a notar a la pastora un poquito envuelta acá porque vamos a tratar de a contestar algunas preguntas. Hoy tenemos la escuela bíblica y es básicamente también como un mensaje. Yo digo que el que dice que predica pero no puede enseñar, como que no está completo. Y el que enseña y dice que no puede predicar, también no está completo. Porque nadie puede enseñar si no lee la palabra y la escudriña, y nadie puede predicar si no lee la palabra y la escudriña. Y la mejor manera de escudriñar la palabra es a través también de la oración, ¿verdad? Como le decimos a la congregación, es tiempo de irnos separados, orar, con la Biblia abierta. Mucha gente, ¿verdad?, no le gusta eso, pero esa es la realidad. Usted abre su Biblia, usted ora, y cuando ya usted se siente que está repitiendo la misma oración, lo mejor es ponerse a leer la palabra del Señor, y la palabra que tiene espíritu, el mismo espíritu que mora en usted, el Espíritu Santo. Él nos guiará a esa verdad que quiere hablarnos el Señor. Por ende, hoy es día de escuela bíblica. Nos gozamos, nos regocijamos estar en la casa del Señor. Voy a hacer una oración, luego le pasamos la parte a nuestra hermana Marilyn para que cante el himno tema de la clase bíblicas, de la escuela bíblicas, y nos gozamos porque así Dios lo va a hacer. Amén. Oramos. Padre eterno, te damos gracias, te honramos, te bendecimos, reconocemos tu grandeza en medio de nosotros, Señor, que tú eres nuestro Dios. Gracias, Padre. A ti te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor, por el hermano Cristian. Gracias por la hermana Marilyn, Señor, la misionera. Y gracias por la iglesia que nos está viendo en esta hora y está intercediendo juntamente con nosotros, Señor. Te presentamos, Señor, esta nación. Te presentamos los líderes. Te presentamos el presidente, Señor, de esta nación. Te presentamos también, Señor, el presidente, Señor, y el cuerpo ejecutivo, Señor, de nuestra organización. Oh, glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. Señor, manifiesta tu gracia en medio de nosotros, Señor. Proclamamos sanidad, Señor. Usamos ahora el Facebook, Señor, como punto de contacto, Señor, el teléfono, la computadora, lo que sea, Señor, el iPad, Señor, aún así, Señor, la radio. Glorifícate en el nombre de Jesús. Para ti no hay distancia. Sana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ponemos nuestras manos, Señor, intercediendo, Señor, por cada uno de ellos, y glorifícate, Señor, porque a ti te daremos la gloria, a ti te daremos la honra y toda la alabanza, porque solamente tú te la mereces. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dejamos a nuestra hermana Marilyn con el himno tema, ¿verdad?, de la escuela bíblica. Vive Dios. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré
Señor. Como dice el himno, dice, sembraré en corazones sinceros la bendita palabra del Señor. Así que les invitamos a buscar las Sagradas Escrituras en el libro de Marcos. Vamos a estar leyendo Marcos capítulo 16, verso 17, 18. Ahí empieza la lección, brinca. Les vamos a estar dando, ¿verdad?, donde van a estar los versos. Y sabemos que Dios se va a glorificar y nos va a hablar, ¿no?, el Señor. El tema es la iglesia como comunidad sanadora. La iglesia como una comunidad sanadora. Y llama la atención que en este mismo tiempo, lo que está pasando esta nación, lo que estamos pasando nosotros como iglesia, algo que se venía hablando, y yo diría, me atrevería a decir que aún así dentro de los servicios en estos últimos 2, 3 años, un poquito más, el Señor venía hablando de esto que iba a suceder en toda la nación y cómo hacer provisión para este tiempo. El Señor, para también trabajar juntamente, ¿verdad?, con la iglesia, donde está la iglesia del Señor aquí en Pómpano, para ser bendición también para la comunidad. Dice, la iglesia como la comunidad sanadora. Esa palabra sanadora, ¿verdad?, habla mucho, porque la palabra sanadora no implica únicamente sanar, sino sanadora es acción de sanar. Y yo sé que voy a decir un texto, ¿verdad?, que me trae el Espíritu Santo, que no está en la lección, pero en el momento de que cuando Cristo sopló sobre los discípulos y dijo recibir al Espíritu Santo y les dio órdenes, una de las órdenes fue y sanar a los enfermos. Orar por ellos y ¿qué? Y sanarlos. O sea, la autoridad es sanarlo, la certeza y la convicción de que Dios está con nosotros, que cuando oremos por alguien, el Señor la va a sanar a través de nosotros, porque Dios nos usa como punto de contacto. Quiero que nuestro hermano Cristian nos lea la afirmación fundamental, ¿verdad?, que como siempre decimos es el centro de la clase, lo que gira en el pensamiento de a lo que nos quiere llevar, ¿verdad?, el expositor en esta hora. Amén. Dios les bendiga. Dice la afirmación fundamental: la iglesia es llamada a brindar refugio, apoyo, cuidado pastoral y compañerismo. Tremendo. Amén. ¿Verdad? Declara unas cuantas cosas. Declara, ¿verdad?, primero, a brindar refugio. Y yo sé que usted estará pensando, refugio, está bueno en estos tiempos. Ahora mismo, Pareciera no. que hicieron la lección para esta fecha. Exacto, pero ¿qué tipo de refugio es el que se está dando ahora? Claro está, no podemos tener gente dentro de la iglesia. No nos permiten estar más de 10 personas dentro del templo. Pero qué mejor refugio que la iglesia tiene la solución, ¿verdad?, que es lo principal que está afectando este virus. ¿Cuál es? La vida. La vida. Claro. Y te dirá, la vida, sí, la vida. Porque el virus afecta al cuerpo humano para quitarle ¿qué? La vida. La vida. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros con esa vida? O sea, la iglesia tiene solución en ese refugio, porque le presenta a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, nuestro alto refugio. Y es nuestro apoyo. Cuando dice apoyo, cuando hablamos de apoyo, también podemos hablar de esperanza, porque nos apoyamos en eso. ¿Cuál es el apoyo de la iglesia? ¿Verdad? Además, el Espíritu Santo, que es el paracleto, el que nos levanta, el apoyo. Pero nuestra esperanza es Cristo Jesús. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Y dice aquí también, cuido pastoral. Claro está, ahora no estamos en un templo, pero nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y cada creyente debe tener un pastor. No porque yo lo digo, sino porque la Biblia, Jesucristo, así lo constituyó. Dice la palabra, ¿verdad? Algunos constituyó ¿qué? Apóstoles, evangelistas, y pastores y maestros, ¿verdad? Pero mire esto. Dice apoyo, cuidado pastoral, porque en este momento
es que hace falta la intercesión pastoral, hace falta la comunicación con la pastoral. Y te dirá, ¿por qué? Es como cuando el hijo se desprende un poco de su padre y en los momentos después de casado y en los momentos quizás de problemas que surgen en su vida, tiene con quién hablar porque tiene solución esa persona porque lo ha vivido. En el caso de nosotros, la pastoral, Dios da una sabiduría que hasta para un pastor es un poquito dificultosa explicarla de cómo es, porque Dios da palabra precisa, soluciones. Aún así, cuando el pastor intercede, ese apoyo dentro de la iglesia, cuando empieza a orar por la congregación, Dios le muestra el futuro, como lo que estamos pasando ahora. Y si el pastor obedece a lo que Dios le muestra, van a estar bajo el refugio. ¿Bajo el refugio de quién? De Dios. De Dios. ¿Verdad? Hay mucha. ¿Verdad? Mire esto. Y compañerismo. Algo muy importante dentro del cristianismo. No creo en cristianos que están peleados. Un pastor peleado con otro pastor. Eso deja mucho que decir porque para mí, alguien que murmura de un pastor, alguien que murmura o está molesto con un pastor, o un miembro murmura de otro, o está molesto con esa persona, definitivamente va a ir para un lugar llamado el infierno. Eso es así. Porque existen dos cosas. Y esto es lo que la iglesia tiene, ¿verdad? La iglesia y la comunidad tiene que, y todos los que nos están viendo por la página tienen que entender. Existen dos cosas. O nos vamos con el Señor, o nos vamos con el Señor que tiene atado a este mundo. Que le llama la palabra el príncipe de este mundo. Pero la lección nos habla y nos habla sobre esa forma carismática que tiene que tener la iglesia de envolverse, de ayudar, de hacer comprensión. Aún así, ahora es cuando usted sale afuera de momento quizás a botar, ¿verdad?, la basura y ve a su vecino, y si nunca lo había saludado, es tiempo de que vaya saludando, aunque sea de lejito, bendito el Señor, y haga la paz, porque la gente está desesperada en la casa. Distanciamiento social. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado cómo el enemigo está trabajando en estos tiempos o utilizando lo que está pasando, porque el enemigo utiliza todo lo que sea de provecho para él, para hacer caer de herramienta, para hacer turbar. Y por ende nosotros como iglesia tenemos que estar presto por dónde es que él se puede colar. Y algo que nosotros tenemos que ver es que ahora mismo estamos aislados y nos piden a que nos mantengamos totalmente en distancia con los demás. Pero aunque estamos a 6 pies de distancia, como nos manda ahora la ley, ¿verdad? Todavía a 6 pies de distancia tú puedes por lo menos dar una sonrisa. Claro que sí. Mire lo que voy a decir. Darle una mirada de esperanza. Amen. Darle una mirada de esperanza. De amor, compasión. Compartir con los que están alrededor. Aún así, cuando usted va al supermercado, las personas a veces no se quieren pegar. Miran a uno como si uno es el virus. ¿Verdad? O sea, individualmente, todo el mundo piensa, fulano tiene el virus, ella tiene el virus, yo no quiero estar pegado a ellos, ¿verdad? De una mirada de esperanza. Confíe en el Señor, pero guárdese. Pero tiene que guardarse. Y hoy la clase nos va a enseñar de muchas cosas que tiene la iglesia del Señor. Amén. Yo le voy a pedir a hermana Marilyn que lo lea el verso 17 de Marcos 16, 17 y 18. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y sanarán. Y sanarán. Una palabra poderosa, una palabra tremenda. Y a veces cuando estamos predicando, a veces lo mencionamos específicamente ese texto, ¿verdad? Porque la gente cree que dentro de la iglesia las señales grandes son el danzar, el hablar en lengua, esos son parte de la manifestación del Espíritu Santo. Pero aquí hay dos reinos. Hay un reino que fue el reino que creó todas las cosas, y hay un reino que de lo creado turbó, y aún así él mismo anda turbado, se llama Satanás. Y
hay una lucha entre estos dos reinos, entre el bien Y el mal. y el mal. Y la palabra muestra la autoridad sanadora que tiene la iglesia. Es lo que dice. Y esta señal seguirá. O sea, esta señal continuamente está. Ujú. ¿Le seguirá a quién? Al que cree. Ah, creen. Al que ha confesado a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Amén. Dice, seguirán. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Escúcheme bien. Y esto a veces nosotros hablamos mucho de esto. Digo, en un tiempo donde vamos a oír ahora personas que le invitaban quizás a una iglesia a predicar y llamados evangelistas, pero no había una autoridad de señales, Ujú. sino que una persona que predica bien, que puede poner unos textos juntos y quizás dar una explicación. Eso no tiene que ver con la señal de la autoridad, porque eso lo puede hacer cualquiera. Pero echar fuera demonios tiene que haber conocido al Señor y haber sido enseñado por el Señor. Ujú. Aunque eso no te da la certeza de la salvación. Claro. Por ende, aquí le dice el Señor, y en mi nombre echarán fuera demonios. O sea, tienes que estar certezamente viviendo en que vives en el nombre de Jesús. Dice, hablará en nuevas lenguas. Esa es la segunda señal. Hablarán en nuevas Lengua. lenguas, tanto humanas, pero angelicales. Lenguas angelicales. ¿Cómo son esas lenguas angelicales? Bueno, esas lenguas angelicales que vienen del idioma de Dios. Ujú. Porque Dios es el que creó todos los idiomas. Son- En el principio, en el Génesis, se hablaban solo idiomas. Cuando vio Dios la persistencia de los hombres en crear una torre y llegar a los cielos para deshacer y hacer, Dios descendió su espíritu y los confundió. ¿Cómo los confundió? Hablando cada uno en diferentes Idioma. idiomas. Hoy Dios utiliza a través del Espíritu Santo en diferentes idiomas para hablarle también Ujú. a personas. Y es profético porque está en la Biblia. Dice la palabra en el Viejo Testamento que en las lenguas de tartamudos hablará Jehová a este pueblo en los últimos tiempos. Y estamos en los últimos tiempos, donde es levantada la iglesia. Sí, Señor. Mire esto. Y dice, y tomarán en las manos, ¿qué? Serpientes. Y aquí voy a hablar de esto porque hay una secta también americana que toman serpientes en las manos, y porque dice eso el texto, si los muerde no pasarán eso. No pasa nada. Cuando habla de serpientes se refiere a demonios. Se refiere a actitudes de demonios en una sabiduría para tratar de confundir al creyente. ¿Cómo nosotros podemos ver cuando el enemigo trata de confundirnos a nosotros? Cuando estamos en la oración, cuando estamos en el compartir con la iglesia, en esa comunidad se manifiesta el amor de Dios, que es la que da la sabiduría, que es el principio y el temor a Dios. Y algo que nosotros tenemos que tener mucha precaución es que esto cuando dice tomarás en las manos serpiente, no es que literalmente va a tomar serpiente, pero hay personas donde a veces nosotros tenemos que ministrarle que están personas atadas. Y la iglesia tiene que entender eso. Y va a haber también imposición de manos. Donde a veces hemos tenido que poner las manos a personas que están atadas. Y la primera manifestación de la persona que está atada es que se descompone todo su cuerpo, ¿verdad? Empieza a hacer gestos y cosas y gritos porque las malicias empiezan a hablar. Y lo más visible es cuando sus ojos se tornan hacia atrás, ¿verdad? ¿Y por qué se torna hacia atrás? Porque lo primero que el enemigo hace es cauterizar la mente, ¿verdad? Y la mente es el corazón del hombre. Es lo que habla la palabra. Entonces mira directamente a su mente. Por eso es que cuando una persona está endemoniada, se le llama por su nombre. Si los pastores conoce su nombre o la persona le llama su nombre, va a ver que como que endereza sus ojos porque va a responder, pero a la misma vez puede hablar la misma malicia. Únicamente aquel que está lleno del Espíritu Santo puede discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque por el Espíritu lo hace sentir. Tomarás
serpiente en sus manos, y si bebiere cosa mortífera, y aquí quiero, ¿verdad? Si bebiere cosa mortífera, no es que, ¿verdad? Como algunos decían, si tómese cualquier cosa que no le va a hacer daño, si sabe que es veneno no le va a hacer daño. No, no quiere decir eso la palabra. Es que si tú no sabes si han echado veneno en ese lugar, o ha pasado algo, o viene algo ya de antemano trabajado para hacerte caer, Dios te va a dar la solución, Dios te va a sacar de eso, Dios te va a sanar. Amén. No les hará ¿qué? Daño. Por eso es que habla entonces ahora sobre la autoridad. ¿Ve? En el segundo verso 18 habló sobre esa autoridad, ¿verdad? Que echarán fuera demonios, y ahora habla sobre la mayor autoridad, ¿verdad? Dice, sobre los enfermos pondrán las manos y sanará. O sea, cuando la persona está llena del poder de Dios y de la gloria del Señor, y tiene fe en el Señor, y la persona también que está para interceder por él, por orar por él, y tiene fe, y se une conforme a lo que está en la palabra del Señor, cuando usted pone las manos creyendo, Dios va a sanar. Porque quien sana no son los hombres. Quien manifiesta su poder es el Espíritu Santo. Claro, esta lo manifiesta en nosotros, en los seres humanos, ¿verdad? Aquellos que han aceptado a Cristo. Pero nadie tiene poder para sanar a nadie. Nadie puede meter las manos en el bolsillo y decir, voy a sacar este don para sanar a fulano, voy a sacar. Nadie. Son mentiras lo que dicen que tienen, si tiene poder directamente ellos para sanar. Es más, no procede de Dios, porque está en contra de lo que dice la palabra. Quien sana es Dios. Pero Dios sana a través de ¿quién? De nosotros. ¿Quién es nosotros? Su iglesia. Para eso fue llamada ¿qué? Su iglesia. Y la invitamos, ¿verdad? Vaya conmigo a una porción bíblica muy bonita. Está en Hechos capítulo 5. Voy a pedir a hermano Cristian que nos lea. Hechos capítulo 5, verso 12, 13 y 14. Me parece que está hasta el 16. Hasta el 16. Ok. Busque ya usted, mi hermano, amigo, la porción bíblica, Hechos, capítulo 5, del 12 en adelante hasta el 16. Leemos la poderosa palabra de Dios a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en cama y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas. Muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Cristian. Ven, qué impactante, ¿verdad? Como comentaba al principio, es ver cómo esta lección, que desconocemos siquiera cuándo fue escrita, y cómo trae al hoy día, una realidad que estamos viviendo. Como el poder de Dios está en la iglesia, y Dios nos habla a través de esta lección para confirmar una vez más el despertar de la iglesia, de que usted tiene el poder, de que la iglesia tiene el poder, que no tenemos que estar en esta situación temerosos de nada, porque la iglesia tiene el poder dado por Dios. Algo impactante también en ello, que es que vemos aquí también el doctor Lucas. El que escribió Lucas, escribió Hechos, libro de Hechos. Y vemos que Lucas va señalando unas cosas directas, y habla sobre ese momento tan difícil que pasó con los discípulos y con los apóstoles, ¿verdad? Dice en el verso 12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Cuando dice señales, estamos hablando de cosas visibles, igual que milagros, ¿verdad? Los milagros son visuales. El prodigio es diferente. El prodigio es cuando
Dios sana a alguien de un riñón y nadie lo ve, pero lo certifican que fue sanado de un riñón. ¿Ve? Porque es algo que no podemos ver, pero podemos ver las señales, ¿verdad? Los milagros, ¿verdad? Dice, por las manos de los apóstoles se hacían muchas, ¿qué? Señales. Cuando dice las manos, aunque vemos también la palabra que dice que no seamos prestos en poner las manos, porque las manos implican esa autoridad de los 5 ministerios. ¿Ve? De la diestra de Jehová, que es nuestra derecha, ¿verdad? Y la siniestra de Jehová, que viene siendo nuestra izquierda, que es el Espíritu Santo. ¿Ve? Y entonces, mire lo que dice, muchas señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos como unánimes en el pórtico de Salomón. Estaban en ese pórtico clamando, orando, ¿verdad? Cerca del lado del templo, el lado que era del templo. Dice, de lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Ese texto hay que estudiarlo bien, porque dice, los otros que estaban alrededor, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Por qué? ¿A dónde iban ellos a orar? Al templo, a la sinagoga. O sea, todos creían en Jehová, pero no todos creían en Jesucristo. Y esto pasa igual. O sea, entramos al templo a orar, no todos van con la misma fe. No todos mismos tienen la misma certeza en Dios. Y allí estaban los judíos que no creían en Jesucristo, pero estaban orando. Pero trataban de no pegarse a ellos porque sabían que había algo diferente en ellos. Habían autoridad, había poder. Porque aquel que había pasado, que había caminado por las calles de Jerusalén, que había predicado la palabra del Señor, estaba allá a la diestra del Padre intercediendo, pero el Espíritu Santo estaba en ellos. Y por ende ellos veían esa autoridad, las mismas cosas que hizo Jesús estaba haciendo los discípulos. Va un poquito más allá en Hechos capítulo 3, donde Pedro y Juan subían a orar, y lo que vieron aquel hombre postrado frente a la puerta de las Hermosas, que implicaba uno de los templos, una de las sinagogas, el cual estaba postrado, y lo primero que le dijo, no tengo ni oro ni plata, que era lo que estaba pidiendo él, oro y plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Y qué fue lo que dijo? Mire cómo lo dijo. Dijo, levántate, toma tu lecho y anda en el nombre de ¿quién? De Jesús de Nazaret, lo dice. Porque fue uno de los primeros milagros más impactantes y tenía que mencionar el nombre completo de nuestro Salvador Jesucristo y el lugar de donde era. Mire esto. Y dice, y no se juntaban. En el verso 13, vaya conmigo, dice, de lo demás ninguno se atrevían a juntarse con ellos. Y era por eso, por la autoridad. Y es lo que está pasando en estos momentos. La gente quiere la oración, pero no quieren acercarse a la iglesia. La gente quiere que Dios les sane, pero no quiere tener un compromiso con Dios. Y Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de compromiso. Dios es un Dios de palabra. Mire esto. Mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, está hablando que aquellos que iban, los sacerdotes, los judaizantes, que iban al templo, pero el pueblo que veía las acciones y los milagros, los alababan y decían, bueno, estos entran a la sinagoga, pero estos tienen poder. Exacto. Y estos no. Y aquí está la gran diferencia. ¿En qué iglesia es la que estamos? Porque hay un montón de iglesias. Sí. Y hay un montón de nombres. Y hay un montón que dicen, ¿verdad?, que tienen autoridad y poder. Pero es que se tiene que ver. Se tiene que ver. Sí. Y en el verso 14 que leyó nuestro hermano Cristian, me gustaría que lo leyera otra vez. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Bien señalador este texto donde dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Yo no sé si tú crees en el Señor. Nosotros creemos en el Señor. Aquellos que nos están viendo ahora por la página, ¿verdad? No estamos predicando, pero es que sentimos la presencia del Señor. Estudiando la palabra del Señor. Y el Señor lo que vino en este momento es a restaurar, a sanar, a libertar. Pero tienes que creer en el Señor. Dice, los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así como hombres y mujeres. Y contaban mujeres porque los judíos
normalmente en las sinagogas despreciaban a la mujer, ¿verdad? Y en el verso 15 dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles. Texto bien que mucha gente a veces lo tuerce, ¿verdad? Y se lo saca de contexto o lo pone un poco medio demasiado espiritual. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles. O sea, los enfermos los ponían a las calles. Ujú. Y los ponían en camas y en lechos. Para que al pasar Pedro, como el segundo apóstol, el primer apóstol en el aposento, pero el primer apóstol fue Jesucristo, pero al que el Señor le dio la autoridad para predicar el primer mensaje. Dice, a lo menos que su sombra cayese sobre alguno de ellos, ¿verdad? Mire esto, bajo algunas creencias también judías, Dios se va glorificando y sacando, ¿verdad? Esas cosas que a veces nosotros pensamos que funcionan, que trabajan. No, decía que caminaba él a la hora de la oración para encontrarse con el Señor, porque cuando usted ora se encuentra con el Señor. Amén. Y ponía a los enfermos en las esquinas de las calles para que tan siquiera la sombra de él, cuando le daba el sol, se hace sombra, tocare el enfermo, ¿verdad? La sombra de Pedro, pero es que Pedro no sanó a nadie. Quien sanaba es Cristo. Amén. Porque el sol de justicia, cuando usted cree, el sol de justicia sale para buenos y para malos. Pero aquellos que le sirven al Señor, la estrella resplandeciente de la mañana, que es Cristo Jesús, es el que hace alumbrar nuestro rostro, ¿verdad? Y te bendiga Jehová y haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Es cuando tú tienes relación con Dios, es cuando tú tienes intimidad con Dios. Mire, algo que me trae este texto es cuando Moisés iba a orar, a encontrarse con el Señor. Dice la palabra que Moisés salía por el campamento, caminando, se paraba a todo el mundo en las puertas de sus tiendas, se le quedaban mirando hasta que Moisés entrara al tabernáculo. Y cuando entraba al tabernáculo, no entraba al lugar santo, entraba al lugar santísimo. Mire esto, sin hacer sacrificio por el año. Dice la palabra, se sentaba, se postraba frente al altar del pacto y hablaba con Jehová cara a cara. Esa presencia la tenemos nosotros, porque el velo ha sido rasgado cuando Cristo resucitó. Y ahora vamos, por eso los apóstoles tenían esta autoridad como iglesia, como la tienes tú y como la tengo yo. Amén. Si creemos y bebimos el prescrito de Dios, vamos a ver esa gloria. Y me dice, mira lo que dice, que los sacaban, los ponían en las calles, en camas, para que tan siquiera la sombra de él cayera sobre él. Dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, ¿ah? Trayendo los enfermos y atormentados de espíritus inmundos, ¿ves? Atormentados de espíritus inmundos, y todos eran, ¿qué? Sanados. Quiere decir que la iglesia tiene la autoridad, porque ha creído en Cristo. Su fundamento es Cristo. La iglesia tiene la solución dentro de la comunidad para sanar, para traer paz. Pero claro está, todo el mundo ahora quizá va a decir, necesito que me den $100. Necesito que me dé 300, ¿verdad? Sí. O algunos van a estar predicando para poniéndole un link para pidiendo dinero, que eso es lo que están usando mucho ahora en las redes, pidiéndole dinero porque saben que los templos están cerrados, ¿verdad? Ahora es que hay que ver quién es el que le sirve al Señor. Porque la iglesia verdadera cumple con lo que tiene que cumplir. Pero hay una comunidad que ha sido afectada. Ahora la iglesia tiene que salir, como Dios le viene hablando hace años y meses, que salgan de las cuatro paredes para hacer el trabajo que están haciendo hoy. Hoy es día de salvación. Hoy es día de pregón. Hoy es día de levantar las manos. Oh, mi alma alaba a Dios. Hoy es día de doblar las rodillas. Aleluya. Porque hoy es día de acercar a un pueblo que anda sin fe y sin esperanza a Dios. Y dejar también la posición. Sí, porque yo soy líder de tal, yo soy líder de esto, otro. ¿Y líder de qué?
somos creyentes, punto, y se acabó. Algunos pues Dios nos llamó, amén. Y muchos de nosotros pues trabajamos en una organización, pero por encima de la organización, por encima del título, por encima de todo eso, está la salvación. Y Dios va a demandar de nosotros como iglesia. Tiene que ser una iglesia sanadora, una iglesia que pregone la palabra del Señor. Hay gente que se están sobreguardando ellos mismos. Y es bueno guardarse, pero prefieren estar encerrados como si esto fuera una tormenta, ¿verdad? Que va a pasar 3 o 4 días y pasó y ya salimos y yo guardé, tengo provisión y estoy tranquilo, y que el vecino resuelva como pueda, que aquel que no conocía a Dios deja ver si quedó vivo. No, vamos a clamar por aquellos que aún así no conocen. Vamos a clamar porque hoy es día de salvación. Amén. Y hoy es el día donde la iglesia puede trabajar sanando dentro de la comunidad. Como dice el tema, la iglesia como comunidad sanadora tiene que hacer su trabajo. Y me llama la atención porque dice que a los atormentados de espíritus inmundos, nadie puede echar un espíritu inmundo si no tiene el poder de Dios. Así que la iglesia tiene que proclamar, buscar esa gran autoridad sobre el pueblo de Dios. Vamos a Santiago y vamos a pedir a hermano Cristian que nos lea también. Amén. En Santiago 5. Santiago capítulo 5, versículo 3 al 15. 3 al 15. 3 al 15, bien. Leemos la poderosa palabra de Dios, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Estás alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Amén. Tremenda palabra, ¿verdad? Santiago, mire lo que dice, ¿está alguno entre vosotros que afligido? ¿Cómo está todo el mundo ahora? Afligidos, turbados. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice que haga? Oración. Oración. ¿Y qué es oración? Hablar con Dios. ¿Tú estás afligido? Habla con Dios. Pero a veces estamos pendientes, no, que déjame llamar al 1-800 aquí que oren por mí o me digan qué va a pasar con mi futuro, si me voy a morir por el coronavirus o no. No. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, si está alguno enfermo entre vosotros, ¿verdad? 13. Perdón, el 13. Si está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Si está alguno alegre, mire, el que está alegre, ¿qué dice? Canta alabanza. Por eso es que la iglesia, a pesar de las situaciones, adora a Dios. Sí, Porque el adorar a Dios da gozo. Amén. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es el que nos da paz. Es el que nos hace sentir como seguro en quien hemos creído. Y el que prometió va a cumplir. Y él dijo que vendría por un pueblo santo, sin mancha, sin arruga. Mi alma alaba a Dios. Un pueblo que le sirviera, un pueblo con autoridad. Un pueblo no celoso, aleluya. Un pueblo que manso y humilde de corazón, como es él. Clamar a él en momentos de aflicción. Y el que está gozoso, pues mire, cante alabanza. Cante alabanza. Por eso es que el apóstol Pablo también escribe en otra porción bíblica, donde dice, hay alguien entre vosotros con un salmo. ¿Por qué? ¿Por qué dice un salmo? Porque es que no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento eran unas cartas, son unas cartas que han sido mandadas. O sea, se predicaba también de los salmos, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará, establecerá. ¿Bajo la sombra de quién? Del Omnipotente. Él es nuestro abrigo, Él es nuestro amparo. Por eso que usted tiene que entender algo, hermano. Que Él está en nosotros. Cuando le adoramos, su Espíritu Santo se manifiesta más fuerte en nuestras vidas. Siempre se manifiesta, pero más fuerte. Usted lo siente.
Y a veces hasta hay una alabanza dice que tiene tu espíritu, que cuando yo te adoro, te siento, me haces cantar, ¿verdad? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo la iglesia va a trabajar con la comunidad sanándola? Imagínense una iglesia quejándose. Imagínense una iglesia diciendo, ¿verdad? No hay solución, cuando sabe que la solución es Cristo. Amen. Imagínense una iglesia que al vecino, en el momento que no conoce a Dios, en vez de hablarle del Señor, se pone a hablar de otras cosas o de lo que está viendo en la televisión. Porque mucha gente ahora se pasan viendo videos de muchas gentes, pero de la vivencia en la palabra deja que pensar. Por ende, miren lo que dice la palabra. En el verso 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Ahí entra la iglesia. No le está hablando al que no cree. El que no cree viene a la iglesia y pide la oración. Y se ora por él. Y el Señor lo sana. Pero dice al creyente, dice, ¿está alguno entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a quién? A los ancianos de la iglesia. Implicando la pastoral, la junta, ¿verdad? El diaconado, el hermano, el líder, a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué dice? Y ore por quién, por él, y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite es algo simbólico porque simboliza al Espíritu Santo, simboliza, agárrese, a la deidad, el aceite. La palabra olivo implica eterno. El eterno es el que sana. El eterno es el que liberta. El eterno es que restaura. El olivo verde. Mire eso, mira lo que dice. Ungiéndole con aceite en el nombre de quién? Del Señor. Del Señor. ¿Qué Señor? Del Señor pastor. No, del nombre de Jesús de Nazaret. Ese es nuestro Señor. Ya Él es el que le servimos. De Él esperamos. Por eso es que oramos. En el verso 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo. La palabra aquí salvación implica que lo va a salvar de la enfermedad, pero también implica algo más. Porque salvación es lo que nos dio Cristo. Porque nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Mas el castigo de Dios, el castigo de Dios de todo aquel que pecare, estaba destituido de la gloria del Señor. Mas el castigo de Dios fue sobre Cristo, sobre el mismo Cristo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga somos nosotros curados. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. ¿Quién nos levantará? El Señor. El Señor nos levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Mire esto. La unción, el ungir con aceite, no es para todo el mundo. El ungir únicamente se pueden ungir aquellos creyentes, los cristianos. No es para aquel que no ha conocido al Señor. ¿Y por qué lo menciono? Porque todo el mundo a veces es presto de coger aceite y ungir a alguien o hacer otras cosas. Hay que tener cuidado cómo se entiende la palabra. El aceite se ora por él. El Señor está aparte de ese aceite únicamente para el servicio de la unción. Eso lo tiene únicamente la iglesia, los ancianos de la iglesia. Por ende, la iglesia está llamada a sanar, a restaurar, a libertar, a dar una palabra ungida con aceite a aquel que está afligido, enfermo en su alma. Usted da la palabra de salvación, usted le da la solución en estos tiempos. Mire esto. No hay solución, no hay vacuna para este coronavirus. Simplemente hay una prevención. ¿Cuál es la prevención? Quedarse en su casa, no salir, ¿verdad? Si va a salir lo mínimo posible, para que no tenga contacto con este virus y le quite la vida. Parecido al enemigo de las almas.
si te apartas de la casa de Jehová, si sales sin la bendición del Señor, si no comunicas la verdad del Señor, el virus de la muerte puede alcanzar a uno. Señor. Por ende, hoy es día de salvación. Amén. La palabra dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Mas te dice el Señor que todo aquel que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva, Pelucha. manifestando de que el Espíritu Santo mora en Él. Y hay poder y hay autoridad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos sentimos muy contentos de poder compartir esta palabra sencilla con vosotros. Queremos, ¿verdad?, que te mantengas directamente en esta página de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de Pompano Beach. Estamos radicados acá en la Florida, en el 220 Sureste, 9ª Avenida de Pompano Beach, Florida 33060. Aquí estamos para ayudarte en lo que podamos bíblicamente y para orar por ustedes. Aquellos que tengan preguntas pueden escribirlo. Vamos a estar contestando algunas preguntas, gloria al Señor, conforme a la palabra. Gloria al Señor. Así que queremos darle las gracias, ¿verdad?, a nuestro hermano Cristian. Dios los bendiga. Gloria al Señor. Nuestra hermana, la misionera Marilyn Domínguez. Y queremos despedirnos, pero diferente en esta hora. Queremos dejar a la hermana Marilyn que cante un himno, así a capela, como decimos nosotros, para que usted cante con nosotros, Amén. para el Señor. Y adoramos al Señor. Mientras ella canta, yo estoy haciendo un clamor por ustedes y por la iglesia, porque Dios nos ha llegado hoy a visitar, Amén. para bendecirnos. Padre eterno, te damos gracias. Si Te tú honramos, te hablas bendecimos, con Señor. Dios, Te las cosas glorificamos, te damos las gracias, Señor, porque tú, Señor, tomas control de todo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Cualquier necesidad, Gracias, Jesús. Dios te la suplirá. Orando, meditar en el Señor. Sí, Señor. Las cosas cambiarán. Orando, bendita oración. Yo puedo hablar con Dios. Orando, bendita oración. Yo puedo hablar con Dios. Sí, Señor. Orando. Dios eterno, te damos gracias. Te bendecimos, Señor. Te presentamos nuestras vidas. Bendice, Señor. Guarda, levanta el vallado sobre los niños, sobre los jóvenes, los juveniles, Señor, sobre las damas, los caballeros, sobre todo aquel que nos está viendo a través de estas páginas, Señor. Ahora declaramos, Señor, paz sobre cada uno de ellos, Señor. Si ha sido afectado, Señor, por esta plaga, declaramos, Señor, sanidad en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Para ti no hay frontera, Señor. Para ti no hay distancia. Ahora, en el nombre de Jesús, recibe sanidad a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La paz del Señor sea con cada uno de vosotros.